bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza Consentido Público. ¡Epa! ¿Qué hora es? ¿Estamos en tiempo? Sí, en punto. 25 grados 1, qué calor. No era que yo dije, se me vinieron los calores. No, hace calor, día preciosísimo y un programa que no te podés perder, ¿eh? Primer punto, porque tenemos cumpleaños por partida doble, agrandamos el combo y dijimos, un integrante es poca cosa, tienen que ser dos. Fuerte el aplauso y feliz cumple a Mariana Carvajal y el señor José Nathanson. ¡Feliz Gracias, muchas gracias. Gracias. Preciosos los dos, Marian, 20 años, divino. Divino. Los llevan muy bien. Los llevan muy bien, muy bien. Lo de preciosos los dos, una Y el exageración. José es divino. 18. Es un 18, bombón. 18, bien llevado. Sí, Pero nacieron el mismo día. El mismo día, así es. ¿Augura Bueno, una feliz- posibilidad? Auguro una posibilidad. Yo tengo un matrimonio ¿de qué? amigo ¿De qué? que nacieron los dos el 5 de octubre. Por ejemplo, Paulina y Gustavo. Lo Los acaba dos de el decir mismo día. Quiroga con mucha altura. Y le fue bien. La posibilidad en este caso fue el matrimonio. ¿Eso Le qué fue muy tiene? bien. Yo nací el mismo día que mi madre. ¿Qué tiene que Augura ver? la posibilidad. Augura algo. Señores, augura un gran programa. Tenemos de todo. Empezamos, Martincho. Dale nomás. La justicia falló a favor de la inaplicabilidad del impuesto a las ganancias. El titular de un juzgado hizo lugar a una acción de amparo iniciada por un trabajador contra la AFIP. De esto vamos a estar hablando. Nathanson está full. Durante un ataque al consulado de Bengasi en Libia mueren el embajador de Estados Unidos y 3 empleados de esa casa, también egipcios islamistas, atacaron la embajada norteamericana en El Cairo. Vamos a estar hablando con José del tema, que es experto en política internacional, y tenemos comunicación con gente del Líbano. Y se entregaron anoche en el Teatro Nacional los premios ACE 2012. Fueron premiados entre otros Malena Solda, actriz protagónica, Jorge Suárez, que estuvo con nosotros en la última sesión de Freud. El ACE de oro fue para el director teatral Javier Daulte, que, bueno, un amigo de la casa, ¿no? Y que es una gran persona. Osvaldo te va a estar explicando absolutamente todo. Por otra parte, tenemos la polémica suscitada por la propuesta de un concejal acerca de poner cámaras de seguridad para que los padres puedan controlar a sus hijos cuando se van de boliche. Esto es en La Plata, vamos a hablar con el autor del proyecto. Polémicos si los hay. Por otra parte, polémica entre mobileros. Mismo horario, mismo protagonista de la noticia y 2 noticieros peleándose por el pobre hombre que ya había sido protagonista de un robo y después fue protagonista de otro hecho de violencia, que era la pelea entre los mobileros. Vamos con las vías de comunicación y agradecemos regalo. Sí, a Gustavo Spinetta y a Mel. Gustavo es el sobrino de Payás, que es el guitarrista de este disco que tengo acá en mis manos, que tiene varios significados para mí. No solamente porque es el hermano del flaco de Luis Alberto. Allá. Ahí va, ahí está, ahí va. Así, Ahí lo mirá tenés. qué Bien. lindo. Amel se ve. llama. Sino que es, y lo tengo que decir porque lo hablábamos con Gustavo, es la última obra artística en donde el flaco estuvo involucrado antes de morir. Qué bueno. O sea, el disco de su sobrino. Así que bueno, muchas gracias. ¿Vías de comunicación? Vamos entonces, www.tvpublica.com.ar. Allí tiene todo lo que necesita usted para ver. Mire qué bonita que es la página. Che, interesante el poder ir a la memoria que tiene esta página. Ayer me decían, ¿es verdad que las cosas que no se vieron al aire están ahí? Claro, porque hay archivos de la televisión pública que están en ese lugar y se pueden. ¿Qué cosas que nunca salieron? Por ejemplo, que salieron en los años 50, Yo al pensé comienzo de que la televisión. Proyectos truncados. No es La mala idea. sección proyectos No es mala truncados. idea. No estaría mal. Yo tengo una de Dame piloto tu guardado. demo. Es una cosa que en la radio hice alguna vez. Dame tu demo. Hagamos un piloto, ¿no? Hagamos me un pasó? piloto, no está. A mí me pasó algo peor. Hagamos un piloto y que después verlo al aire con otro protagonista. Y laburarlo gratis. El nombre un poco cambiado. Arroba TV Pública o sea, es el Twitter, TV-Pública, el Facebook Consentido Público, nos buscas ahí, y nuestro mail consentidopúblico@tvpublica.com.ar. Gracias por todo. Gracias por todo. Estás invitado a quedarte hora y media repleta de información y vamos a hablar primero de un fallo que sentará precedentes, José. Tiene que ver con la inaplicabilidad, y lo dije Muy bien, del bien. impuesto a la Inaplicabilidad. ganancia. No, lo sí la vi porque no me la bancaba de una, te soy honesta. Bueno, la noticia se conoció ayer. Alfredo López, juez de Mar del Plata, falló en el caso de un ciudadano de Mar del Plata que era asimismo empleado de la AFIP, contra la misma AFIP, que había presentado un recurso de amparo por el cual le pedía al juez
que el Estado Nacional no le descuente lo que le tenía que descontar en concepto de impuesto a las ganancias, el impuesto que pagan aquellos que cobran más de 5.782 pesos brutos siendo solteros o más de 7.998 siendo casados con 2 hijos. Parece que la noticia es interesante por 2 motivos. De un punto de vista judicial, ustedes saben, la justicia argentina no puede fallar en general. O sea, un juez no puede decir el impuesto a las ganancias no se aplica nunca. Digamos, no puede. Lo único que puede hacer es declarar la inconstitucionalidad de una ley, cosa que acá no sucedió porque el mismo juez dice que él no tiene que decidir si el impuesto es correcto o no. O sea, no corresponde revisar la oportunidad del impuesto, sino ver si en este caso está bien aplicado o no. En este caso, según el juez de Mar del Plata, no está bien que se le cobre el impuesto a la ganancia a este ciudadano marplatense. Dice que hay una irrazonable afectación de derechos porque además el hombre cobraba un salario de 5.300 pesos, pero con el aguinaldo superó el tope y entonces le empezaron a cobrar el impuesto a la ganancia. Ahora, yo decía, es un caso individual, la justicia falla sobre casos individuales, al mismo tiempo son casos que sientan algún tipo de precedente y sobre lo cual después puede haber otro tipo de presentaciones en el mismo sentido con quizás otros fallos en el mismo sentido. Obviamente el ANSES va a apelar esto, irá a la Cámara, después llegará a la Corte, etcétera. De todos modos, me parece que reintroduce la discusión sobre el impuesto a las ganancias, un impuesto que se viene aplicando desde siempre en la Argentina, que últimamente, como hubo tantos aumentos salariales, las últimas paritarias más o menos anduvieron entre 20 y 25%, el impuesto no se ha ido ajustando en la misma medida en la que se dieron los impuestos, en la que se dieron los aumentos. Por lo tanto, hay cada vez más personas que tienen que pagar impuestos a las ganancias. De hecho, hay ahora 2 millones de personas, entre ellas casi 200.000 jubilados, que pagan impuestos a las ganancias. El gobierno lo había venido ajustando todos los años. Este año es el primero en el cual no lo ajusta, junto con el 2008, que fue también un año de crisis económica mundial, digamos. Entonces, bueno, hay una discusión, los gremios, lo hemos hablado 1000 veces, piden un ajuste del impuesto a las ganancias. Es de esperar que antes de fin de año haya un ajuste y si no el año que viene, porque la verdad es que está bastante retrasado el mínimo imponible. Sí, lo cierto es que escuchar un salario a una jubilación de 5.300 pesos sí. Suena raro. Impuesto a las ganancias suena raro. Las ganancias, sí, absolutamente. Sí, sí. Vamos ahora a una polémica que viene desde esta semana cuando salió la última edición de la revista Noticias. La tapa la tenemos, creo, chicos, protagonista la presidenta de la Nación y una tapa que arma polémica a partir de la actitud que refleja esa tapa de la revista, una actitud de goce, como dice allí. Esto es en realidad la imagen sacada de un video que trajo una polémica por determinadas situaciones que la presidenta tendría en este video. ¿Verdad, Marian? Sí, la imagen surge de un video de un grupo rockero argentino-venezolano que es un cómic con imágenes muy realistas donde la presidenta se está masturbando después de mirar en la Plaza de Mayo a una multitud que se congrega avivándola, entra a la Casa Rosada. Es muy fuerte el video, a mí me sorprendió. ¿Vos lo viste? Yo lo vi y realmente es muy fuerte. Después lo sacaron de YouTube porque no permiten este tipo de imágenes de alto contenido sexual en esa página. Y lo que toma la revista Noticias es una imagen de ese video y con ese título, ¿no? Por supuesto, a partir de la salida de la revista se sucedieron múltiples repudios. Y te digo, el listado es enorme. Hay presentaciones en la justicia, incluso la vicejefa del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, va a presentar un recurso de amparo para pedir que se retire la tapa. También hay un recurso de amparo colectivo que presentaron la abogada Perla Prigozhin y Fabiana Túñez, que es de la Casa del Encuentro, una organización que trabaja contra la violencia hacia las mujeres. Este amparo colectivo que después se presentó en el juzgado número 65 ayer, a cargo de la jueza María Gabriela Fernández Zurita, y lo que plantea es que se está violando la ley que protege a las mujeres contra todo tipo de violencia. Puntualmente que se estaría perpetrando la violencia mediática, porque esta ley, que está vigente en la Argentina, es una ley nacional. Lo que plantean como definición de violencia mediática son esas imágenes que a través de los medios de comunicación humillan, estigmatizan a las mujeres. Y en este amparo colectivo, interesante figura porque dice, no solo a la presidenta la está en este sentido afectando, denigrando sería la palabra, sino que a todas las mujeres. Este es el concepto que han tomado y se va a poder sumar otras personas que quieran adherir a ese repudio.
y a este amparo colectivo. También intendentes de la Federación Argentina de Municipales han presentado, editores nucleados en diarios y periódicos regionales también han manifestado su repudio, y esta mañana se presentó Héctor Recalde, un proyecto en el que expresa su rechazo a la revista en la Cámara de Diputados, y Miguel Ángel Pichetto, el presidente del bloque de senadores del Frente para la Victoria, también va a presentar otro proyecto en ese sentido en el Senado. Yo lo vi el video y a mí me impactó, lo que dice Mariana es cierto, ¿no? Yo tengo la figura de la presidenta, sea la presidenta o sea quien sea el presidente, pero aparece Obama también en el video. Y espiando. Y es una situación también de violencia como de poder, ¿no? Como alguien que tiene más poder sobre esa persona, sobre esa mujer que está en un goce. O sea, tiene una perversidad, o sea, es perverso el video. A mí me parece, a mí lo que me impactó es el desprecio hacia la imagen, a la investidura presidencial. Eso es lo que me impacta. No sé si ahora, el hecho que se difunda que la mujer, una presidenta en esas circunstancias, Bueno, pero me impacta terriblemente que es la presidenta. Me parece que lo que ofende más es el video. No sé si la tapa ofende tanto. Sí, no, primero la pregunta. Yo no, realmente a mí esta tapa... Dos cuestiones. La investidura presidencial no está regulada legalmente, digamos. O sea, no hay desacato en la Argentina. Claro, o sea, no pero es me parece no es un que es un delito el tema... desacato como si es en otros países y como era en el pasado. Digamos. Entonces, es una cuestión de, bueno, hasta dónde llega el respeto a la investidura presidencial y hasta dónde no. Pero después, dos cosas que me parece interesante pensar. Yo hay cosas sobre las cuales no tengo posición. Primero, si el presidente hubiera sido varón. Y no lo hubiesen hecho. No sé, pero supongamos que lo hacían. Supongamos que lo hacían. Se leía en la misma manera, no se leía, está bien que se lea. Y la otra cuestión es lo de retirar la tapa. Eso ya sí me parece que ya pasa una frontera difícil de... Porque digo, a mí la tapa me parece horrible, una barbaridad, una locura. Ahora, pedir retirar la tapa compulsivamente en los kioscos de revistas, ya, digamos, primero que es difícil que suceda, pero ya me parece un recurso mucho más peligroso y extremo. Digamos. A mí me parece que... Yo creo que lo que dice Mariana, para mí lo que más me impacta es eso. Es la presidenta de la Nación. No se puede bastardear así una investidura presidencial, sea quien sea. No se puede bastardear así. La tapa de la revista Noticias, no vi el video ni lo quiero ver, me parece repugnante, me parece hecha con toda la mala intención posible y con un objeto claramente denigratorio. Claramente denigratorio, no hay nada rescatable. Sí, no, yo estoy de acuerdo con eso. Por otra parte, la palabra goce en psicoanálisis tiene que ver con la pulsión de muerte, tiene que ver no tiene que ver con el placer, ¿no? Como gozo haciendo daño, ¿no? Me parece que pasa por ahí. A mí me parece un límite que no se debería pasar, sinceramente. Ahora, una vez pasado ese límite, digo, además de decir que a uno le parece repudiable la tapa, ¿es correcto plantear que la tapa debe ser retirada de los kioscos de revistas? Por ejemplo, pregunto, ¿no? A mí me parece que también hay que pensar esta tapa en un contexto de tapas de la revista Noticias hacia la figura de la presidenta, donde la plantean con todos los estereotipos hacia las mujeres, ¿no? Porque aparece que es bipolar, entonces aparece esa figura de la mujer loca, que es consumista y le gustan las carteras, entonces aparece la figura de la mujer compradora. Son diversas formas que está utilizando la editorial Perfil para denigrar la figura de la presidenta en un contexto político más amplio que es de oposición a este gobierno y donde seguramente estarán buscando tal vez el retiro de la tapa para decir afecta la libertad de expresión. Me parece, yo no estoy de acuerdo con que se retire, me parece que hay que cuestionarla desde un punto de vista si está violando la ley que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y está incurriendo en la violencia mediática, que lo diga una jueza y que diga en todo caso, como no hay sanciones específicas para esa figura, en todo caso tal vez la revista podría retractarse en un editorial o expresar otro mensaje como ha pasado. Hubo un caso de la revista Perfil, del editorial Perfil, que la revista Hombre había publicado un test, el test Tyson, que era un test donde aparecía la mujer, un espanto. Sí. ¿De qué formas le pegabas a tu mujer? Era el test. Pretendía ser gracioso. Pero sí, era un multiple choice. Y en ese momento se hizo una denuncia en el INADI y la revista tuvo que retractarse, pedir una disculpa en un editorial. Me parece que va por ahí. De todas formas, yo disiento con José, digo que tal vez apareciera la figura de un hombre en esas circunstancias en una revista de sátira, como hubo en otro momento. Pero esta es una revista que se dice política y es diferente. Me parece que ahí el contexto y el mensaje es diferente. Dale y cerramos. Sí, que me estaba acordando del señor Cobranza, de Bersuit Vergarabat,
donde hablan de Menem, claramente, y no dicen cosas muy bonitas. Pareciera como que... Pero la de gente- Tinelli bordándose de la Rúa. Hay 1000 casos de O sea, investiduras está presente presidenciales eso, afectadas. está presente Por eso, a mí incluso. realmente no creo. Sí es cierto que a la presidenta se la ataca desde un lugar, si querés, bastante misógino. Sí, sí, Eso sí, es una sí, sí, realidad. sí, sí. Eso una Ese es el realidad. eje. Absolutamente, eso es indudable. Vamos ahora a cambiar un poquito de tema y vamos a un poco de nostalgia para aquellos que devoraban las novelas y que te decían, es como la de Migré, que era como una marca ya a la hora de Sí, ver novelas. O llorás como la de Migré. Sí. Alberto Migré, que su nombre real completo es Felipe Alberto Miletare Miagro, era hijo mimado, digo, y también muy querido de una familia piamontesa que llegó a la Argentina como tantos otros allá por principio del siglo XX, en el 30, cuando se instalaban las familias. Y desde chico tuvo esa vocación por contar. Esto es impresionante porque uno cuando lo ve a Migré, cuando uno aprende a Migré, entiende que su primera vocación fue contar y actuar. Otra cosa que muy poca gente sabe, que comenzó en el radioteatro, que lo decía muy bien, era muy chico. Autor de innumerables novelas, colega entre otros de Abel Santa Cruz, de Nené Cascallar, de Alma Brezán, o sea, gente talentosísima. Alberto Migré fue un talentoso, yo digo, hombre de la telenovela y de la cosa rosa que tanto cautivó a los porteños y a los argentinos. Puntualmente, algo que tengo acá. ¿Tenés mochila? Sí. Muy bien, ¿Sabes campeón. quién? Donde él ¿Quién? se consagra. Rolando Rivas Taxista. clásico. La pareja, Satur, Soleita Silveira. Y todo un país pidiendo, por favor, besala. Bueno, así fue. Te mentí. Te mentí en todo y todo lo que pude. No, pero era estúpido negar que me caía simpática y que te tomé cierto cariño. Cierto cariño. No, me estás mintiendo. Y todas las cosas que me diste, los besos, los abrazos, las caricias. Trampas, Mónica, trampas. Trampas. Seguir el tren más chica no es cosa del otro mundo. Quien más que menos se la rebusca y... Ay, no me digas. Yo no sé emprenderla a tiros. Yo no nací con coraje de extremista, entonces pensé arreglarlo así, ¿sabes? Devolverle a tu viejo un dolor parecido al mío lastimándolo con vos. No. Y sabes que para eso serví. No, lo que pasa es que yo lo hiciste porque me querías. No, porque te tuve lástima, ¿ya ves? No soy el gran tipo que vos creíste. La idea era más o menos parecida al fotógrafo aquel, ¿te acordás que...? Esa era la idea. No, mentís. Mentís, mi amor, mentís, No, Rolando, no mentís. hagas escándalo. No, lo que pasa es que todo eso lo hiciste por tu casa, por la mía, por los de Odil, por todo, Rolando. No hagas escándalo, por favor. Si cerras la puerta, te juro que la tiro abajo. Es cosa tuya, Mónica. Te juro que tiro la puerta abajo, Rolando. ¡Ay, la mano, mi amor! Te lastimaste, mi amor. ¡La mano! ¡La ¡Me mano! encantó! Qué linda que era solita. Tremendo. Qué linda era solita, divina. Separaba a la ciudad. Lo dijo ¿no? Osvaldo recién. Separaba la Argentina. el país, sí. Porque Sí. no te olvides que en la época en que si no podías ver bien, papa, dos Claro. agujas de Agujas de tejer tejer. y entraba Yo solo. creo que fue el éxito más grande de la ficción argentina, ¿no? Lejos, lejos. ¿Vos mirabas la novela? Sí. Para mí, no es como un Es paralelismo. decir, tenía como una novia que era fanática. O sea, entonces vos estabas con la novia y decías, pará, ahora hay que mirar esto. Ahora Entonces, paremos, Osvaldo, vos parabas. No, pero digo, miraba fascinada. Osvaldo, en paralelismo, no era tan exitoso como fue Polémica Sí, o El sí. Botón, esos programas que la gente paraba a verlo. Además, Migré tenía un enorme talento. Era Un talentosísimo. enorme talento para construir este tipo de historias que en serio, uno las miraba y decía, a ver qué es lo que va a ocurrir. ¿Y ahora qué va a ocurrir? Vienen los premios ACE, te lo digo yo. Muy bien, y lo dice Se Federica. entregaron anoche, se pudieron disfrutar a través de la televisión pública. ¿Y qué pasó allí? Bueno, primero, Javier Dolte, usted lo conoce si vio Filosofía de Vida, o si vio Lluvia Constante, que también está muy bien, con Joaquín Furriel y Rodrigo Lacerna, pero yo lo conozco, como muchos de ustedes, por el teatro alternativo. Javier Dolte merecía este premio porque ha hecho un aporte muy importante a las dos carriles del teatro contemporáneo o del teatro porteño. Por un lado, el teatro alternativo, que es de donde viene Dolte. Dolte no viene de la calle Corrientes, viene del teatro alternativo. Y por otro lado,
ha logrado hacer espectáculos, entre paréntesis, comerciales, porque digo, puede ser buen teatro comercial o mal teatro comercial, y lo ha hecho muy, muy bien. Entonces me parece que le ha dado mucho al teatro y son enormes la cantidad de obras que ha hecho y que sigue haciendo, con una idea que muchas veces se acerca, como en su último espectáculo en Cervantes, a la ciencia ficción. Así que Javier Dolte, muy pero muy merecido su premio, tan merecido también como el de muchos otros que figuran aquí en la lista que tengo. Desde Viviana Sacone, que estamos viendo ahí por La Cabra, donde es un trabajo muy, muy bueno, pues bueno, tiene que entender que su marido, es difícil eso. No sé si alguna de ustedes, chicas... ¿Qué? Contame, no, ¿quién se enamora? que se enamoró de una cabra. Te digo que se ha ido con cada yegua, que la verdad tenés que entender, se bueno. enamoró de una cabra, que es lo que pasa en La Cabra, ¿no es cierto? Con Julio Chávez, que es un gran actor, y bueno, ella tiene que ponerle el pecho a esto. ¿Quién se enamora de la cabra? Él, Julio. Pero no es que se enamora en serio, no es que, a ver, no es que anda con la cabra un poquito, no. Se enamora, dice... Veo sus ojos. O sea, tiene un proyecto con la cabra, digamos. No un proyecto, porque eso ya sería como utilizar el lenguaje y la cabra le cuesta. Claro. Se enamoró a primera vista, ve el rostro de la cabra, ve, no sé cómo se dice la cara de la cabra. Sí, sí, la cabeza, digamos. La cara. Claro, bueno, ve los ojos. El rostro. Y no piensa en queso de cabra, piensa en qué amorosa la cabra. Está enamorado de verdad. Bueno, Malena Solda por Black Bear, otro muy buen trabajo. Estoy mirando Abuelo de pájaro, cuáles son algunos de los títulos. Javier Dolte, bueno, también por Filosofía de Vida. Una obra muy premiada que es Salomé de Chacra. Es probablemente lo mejor que hay en cartel, o uno de los mejores. Salomé de Chacra, con dirección de, bueno, es de él, la obra de Mauricio Cartún. Es estupenda, estupenda en el Teatro del Pueblo. Muy merecida Salomé de Chacra, muy merecida, y muy merecido un premio a este gran hombre de teatro, que no tengo ninguna duda, que es Mauricio Cartún, otro genio al que hay que rescatar. Bueno, Guereto también obtuvo un premio, Cecilia Monti, Jorgelina Arasi, José María López, también obtuvo un premio Jorge Suárez por esa labor genial que hace como Freud en la última sesión de Freud. También la hemos visto, que también la dirige Dolte. No, Veronese, me equivoqué, Veronese. Dolte dirige Filosofía de Vida y Lluvia Constante. Y Veronese dirige, no tengo ninguna duda, la última sesión de Freud. Así que muy bien los premios que los transmitió la televisión pública, muy entrada la noche, hay que reconocer, muy entrada la noche, pero los pudimos ver a través de Canal 7. Vamos a hablar ahora de política internacional. La noticia es trágica, tiene que ver con el asesinato del embajador de Estados Unidos en Libia. Tres personas que trabajaban allí también, además atacaron la embajada de Egipto. Esto sería en respuesta a un polémico video que se calificó como anti-islamista. Estamos en comunicación con Javier Mario García, él es encargado de negocios en la embajada argentina en Libia. No hay embajador argentino en Libia, la máxima autoridad justamente es la persona con la que vamos a hablar, Javier García. Me escucha, mucho gusto, mi nombre es Federica País desde Canal 7 Argentina, los saludo. Hola Federica, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. Javier, bueno, dábamos cuenta hoy a la mañana, nos enterábamos de la trágica noticia de este brutal atentado. ¿Cómo se está viviendo ahí la cosa? Si es correcta la información que dimos, ¿nos la podés ampliar? Sí, bueno, lo que nosotros sabemos, ya que está confirmado, digamos, oficialmente, porque lo ha confirmado el gobierno, las autoridades del gobierno libio, es que falleció en un ataque al consulado en Bengasi el embajador americano, el embajador de los Estados Unidos, Stevens, junto a otras tres personas, personal de la embajada. En principio, como para que digamos que la gente se haga una idea, digamos, Bengasi está en la otra punta, digamos, de Libia, es, digamos, lo que se conoce como la región de la Cirenaica, está aproximadamente unos 1000 kilómetros de Trípoli. Las embajadas generalmente, embajadas y consulados extranjeros están ubicadas aquí en Trípoli. De hecho, la central, digamos, la embajada americana está aquí en Trípoli. Y bueno, el lugar donde se encontraba el embajador Stevens es un consulado americano, que es, digamos, una oficina para atender los asuntos, los papeles, los problemas, etcétera, de los ciudadanos americanos en esa región de Libia.
Javier, buenas tardes. José Natanson te saluda. ¿Cuál es la situación en general en Libia? Digo, porque este tipo de episodios, digamos, que no son tan frecuentes, digo, no es tan común que muera en un atentado un embajador norteamericano en el exterior, se suelen dar o suelen ocurrir en situaciones en las cuales hay algún tipo de vacío de poder, de desgobierno, de falta de autoridad, de inseguridad en las calles y demás. ¿Cuál es entonces tu percepción acerca de la situación en general en Libia que permitió esto, digamos? Bueno, mire, la verdad que hay que hacer una clara distinción entre lo que es, digamos, la Tripolitania, el occidente de Libia, que es donde estamos nosotros y donde está, digamos, la comunidad argentina, que es chica pero que está, digamos, y lo que es Bengasi y la Cirenaica, o el sur, el desierto del Fezzan, digamos. En general en Trípoli la situación se podría calificar como de relativa calma y relativamente, digamos, estabilizada. Sí, en los últimos meses en Bengasi, como le digo, en el oriente, ha habido una serie de incidentes, no de esta magnitud, claro, ha habido una serie de atentados, más bien pequeños, algunos ataques a tumbas de soldados de la Segunda Guerra Mundial, algún ataque a alguna mezquita, algunos ataques a la Cruz Roja, etcétera, etcétera, un convoy del embajador británico sin mayores consecuencias, al consulado de Túnez en Bengasi, etcétera. Y la mayoría de estos incidentes sin grandes daños materiales, físicos, y en general casi sin víctimas. Bueno, lo que ocurrió evidentemente en el día de ayer, en horas de la tarde, noche de Bengasi, sí es sumamente grave, pero bueno, los incidentes, como le digo, estos problemas graves, digamos, de seguridad venían ocurriendo más bien en el oriente, digamos, Javier, acá se supone que lo que provoca es este delirio, porque para mí cualquier atentado que le cueste la vida a cualquiera lo califico de delirio, me parece que nada merece la muerte de nadie. Se supone que es un video que ofende al Islam. ¿Tenés idea dónde se difundió este video? Si este video existió, quién lo elaboró, en fin. No lo sé, la verdad que no lo sé con certeza, es uno de los comentarios que están circulando, pero realmente no tenemos ninguna confirmación oficial de los motivos reales de este ataque, ¿no? Tampoco sabemos exactamente cómo fue que murió el embajador, eso yo estimo que va a haber que esperar un poco, unos días para conocer algunos detalles un poco mayores sobre la investigación. El gobierno libio se ha comprometido a investigar a fondo el tema. Esto nos lo dijo, nos reunió hoy a todos los funcionarios diplomáticos de embajadas extranjeras, embajadores, encargados de negocios, etcétera, el ministro de Exteriores libio, y se comprometió fuertemente, digamos, y condenó, digamos, fuertemente el ataque. Y en general la sensación que uno tiene acá de la población civil es que está un poco, digamos, muy afligida y consternada por lo que ocurrió, porque Libia no es precisamente un país que podría ser considerado como una visión islámica radical, digamos. Acá en general predomina una visión del Islam muy moderada, incluso en las elecciones que hubo hace muy poco tiempo, el 7 de julio, donde se eligió un nuevo Congreso, donde este Congreso va a redactar una nueva Constitución, etcétera. Se votó en todo el país, se votó prácticamente sin incidentes en todo el país, votaron muchas mujeres, etcétera, y todos los observadores internacionales, la Unión Europea, etcétera, digamos, alabaron el proceso por su transparencia y demás. Incluso ganaron, los que ganan la elección un partido que es considerado, digamos, liberal y pro-occidental, digamos. O sea, acá las elecciones, los islamistas moderados la perdieron, digamos, o sea, y por bastante margen. Lo que no quita que en el oriente del país haya algunos grupos más bien reducidos y sin demasiado predicamento en la población y en general en Libia, que puedan cometer este tipo de incidentes. Clarísimo, Javier. Muchísimas gracias por la comunicación. Me gustaría simplemente llevar tranquilidad a las familias argentinas. Porque por favor, sí, cómo no. Un grupo de entre 12 y 15 personas que están trabajando aquí, en petroleras, un par de muchachos que trabajan en un equipo de fútbol local, alguna familia mixta, libio-argentino, etcétera, y están todos bien, simplemente están acá en Trípoli y acá siguen, digamos, desarrollando su vida normalmente. Bien, y el clima en Trípoli es relativamente tranquilo, digamos, ¿no? Sí, sin duda. Ha habido algunos comentarios como que va a haber algún tipo de movilización
en protesta por este aparente video, esta película que se ha producido, filmado y pasado, proyectado en los Estados Unidos. También aparentemente habría algunas organizaciones de la sociedad civil libia embrionarias, ¿no? Porque bueno, durante mucho tiempo no hubo este tipo de organizaciones aquí, y que estarían promoviendo también una marcha, digamos, para repudiar el ataque al consulado norteamericano. Gracias, pero Javier. Por el momento no ha habido grandes problemas ni inconvenientes aquí en Trípoli. Nos alegramos y muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaste. Muchísimas gracias. No hay por qué. Hasta luego. Muchas gracias por el llamado, Federica. Javier Mario García, entonces encargado de negocios de la Embajada Argentina en Libia, contando un poco, por supuesto, mucho más de cerca y mucho más claramente qué es lo que pasó allí. En fin, el ataque a estas dos embajadas, llamativo y preocupante, pero por suerte quienes están allí residiendo, lo acabas de escuchar, la pequeña comunidad argentina está tranquila y no ha pasado nada, no ha pasado a mayores por lo menos. Vamos ahora a hablar de un juicio que comienza y que tiene como eje el alisado permanente del cabello, aunque no lo creas. Varias veces habrás escuchado a la hora de diferentes recursos para tener el pelo 10 puntos que te recomiendan el alisado y gente que te decía mejor no lo hagas porque podría llegar a ser cancerígeno. ¿Qué pasó, Marian? Confirmaron el procesamiento de una peluquera y de su pareja que vendían en su peluquería un producto de estos justamente para el alisado definitivo, así se ofrecía. Fue un boom en el año 2006, yo me acuerdo que llegaron y en las peluquerías, no sé si Osvaldo vos fuiste a la peluquería. Se lo hizo. Me parecía. Bueno, pero en el 2006 yo recuerdo que era un boom el tema del alisado definitivo y que en algunas peluquerías incluso veías a las mujeres, estaban con este tratamiento que implicaba la aplicación de un producto con una máscara como esas antigas. Sí. ¿Por qué? Porque los productos tienen elevada concentración de formol y justamente lo que hace la Cámara del Crimen es ratificar el procesamiento de Adolfo Nicolás Benítez y de Catalina Orquera por vender mercaderías peligrosas para la salud porque estos productos tenían una elevada concentración de formol. ¿El formol qué es? Es un gas que puede ser cancerígeno de acuerdo a las concentraciones, y esto hay que aclararlo, ¿no? Porque todavía están dando vuelta estos alisados, tal vez con menos formol, pero en ese momento venían de Brasil y decían que en Brasil estaban permitidos, no, en Brasil estaban prohibidos, y acá la Autoridad Nacional, Instituto Nacional de Medicamentos, en este caso de estos productos, determinó que tenían una elevada concentración de formol. Hay productos cosméticos que tienen formol, pero en pequeñísimas cantidades. Por ejemplo, endurecedor de uñas. Digo, hay productos cosméticos que lo tienen. Y aclaremos que los tratamientos de alisado que te ofrecen en cualquier peluquería seria están debidamente chequeados y controlados y no tienen la cantidad de formol que justamente tenía esta gente y por lo cual terminan en un juicio, digamos. Hoy por hoy todo está controlado y si vas a cualquier peluquería, para que no nos odien los peluqueros, porque la realidad es que... Pero la verdad es que también hay circuitos clandestinos que te dicen, venite que en el balcón de tu casa te lo hago y con ventilación te ponen una máscara porque es irritante. Por eso aclaré el tema de las peluquerías. En las peluquerías tienen el servicio como corresponde y el producto como corresponde. Ahora, si te ofrecen hacerlo en el patio de casa o salgamos al balcón, yo ahí no claro, sé si y en ese sentido el problema tal vez es más para el que lo aplica que para el que lo recibe, porque el que lo aplica va a ir 1, 2, 3, 4, un montón de veces y va a recibir ese olor tan penetrante que provoca irritación en los ojos. En cambio, la mujer que recibe el tratamiento es una vez, y esto me lo habían explicado profesionales, que el riesgo es mucho más para la persona que lo aplica. Así que en este caso, aunque cueste creerlo, van a juicio oral, quedaron al borde del juicio oral una peluquera y su pareja por vender este producto sin rulo, se llamaba. Vamos ahora a una efeméride, nos vamos a ir al corte con musiquita, así que de paso te recuerdo que en el bloque que viene estamos hablando de la polémica suscitada a partir de un proyecto de ley en donde los padres en La Plata podrían llegar a ver a sus hijos por cámaras cuando se van a bailar. Bueno, vos podés controlar al pichoncito a través de una cámara, polémicas si las hay. Y por otra parte la polémica entre mobileros, que no te doy a este porque es mío, que yo lo tenía antes, que salí de acá, que no hable, le dice, bueno, de eso vamos a hablar en el bloque que viene. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Con qué nos vamos? Stephen Bantu Biko fue un líder sudafricano que luchó por la libertad de su pueblo, pero no solamente por la libertad yendo contra el apartheid, sino tenía claro el concepto de que los grupos de búsqueda de derechos de los negros había blancos que hacían intermediarios. Y Biko dijo, todo bien chicos, pero los que tenemos que defender los derechos de los negros somos los negros. Entonces Biko se convierte, luego de una
bueno, fue líder de juventudes negras que buscaban su reivindicación y su libertad y su posibilidad de expresión total. Lo que es tremendo es que fue uno de los que estuvo allí en la matanza del Soweto, que fue uno de los hechos más sangrientos que tuvo la parte donde murieron menores, más de 100 menores, entre ellos una famosa foto de Héctor Peterson, un chico de 13 años que estaba ensangrentado, muerto en brazos de su hermano. Bueno, Vico es llevado preso, aducen un golpe así, entre comillas, en el informe, en la cabeza y el hombre no reacciona, fue llevado durante 12 horas, brutalmente en la cabina de un jeep hasta una ciudad, Port Elizabeth, y muere en el camino un día 12. Así que, entre otros, Peter Gabriel, que es un tipo que se puso siempre del lado de los que buscan sus derechos y creó el sello Real World, donde los artistas sudafricanos, entre otros, cantaban sus canciones, le dedicó una canción que se llama Vico, justamente, y con esta nos vamos al corte. Port Elizabeth, where the fight, it was business as usual in police room 619. Oh, because oh, I can know